En realidad, ¿los políticos y los funcionarios públicos son o no impunes? En México. En México, obviamente. ¿Es otra vez uno u otro? Uno Sí. u otro. ¿Los políticos y los funcionarios son impunes? o ¿En no? general? No. En general. No. ¿No? No. Hay casos y parece que es la yo creo regla. que tienen un alto nivel de influencia para ser impunes. Yo creo que otra vez es uno de estos temas de transición jurídica que no hemos avanzado. ¿Qué tan impunes son? Bueno, tan impune como un gobernador de Puebla, como un exgobernador del Estado de México, como gobernadores, bueno, tenemos ejemplos miles Tabasco, de bueno, gobernadores. en su época. Y además no solamente la impunidad, porque estamos muy acostumbrados a analizar la impunidad a nivel federal. Yo creo que la impunidad a nivel federal ha disminuido sustantivamente. La corrupción se tiene que volver algo mucho más sofisticado. A nivel local. Pero a nivel local no hay contrapesos, no hay equilibrio de poderes. Los gobernadores son actores realmente muy poderosos. Los congresos son más débiles. Los congresos son débiles, están cooptados, los medios de comunicación locales no alcanzan a generar esos contrapesos y tengo la impresión de que sobre todo a nivel local vale la pena la distinción. John. Pues por lo que he visto, la impunidad es de las cosas que más marca el sistema político mexicano. Es parte de las movilizaciones. Al nivel, bueno, es al nivel federal y al nivel local. Realmente yo no veo ningún caso de un servidor público importante de alto nivel que haya sido castigado de manera importante por alguna desviación, ¿Dirías que depende corrupción. del nivel entonces? ¿Dirías que son pocos casos, pero no, muy también sonados? abajo. O sea, esos son los dejando más claro, pero la impunidad de los servidores públicos es algo. Yo rápidamente diría, pero hay dos fenómenos ligados a la extensión. Lo voy a decir muy rápido. Yo no creo que es la gran mayoría, si tomamos números de cuántos funcionarios públicos existen en el país, yo creo que la mayor parte no son impunes. Sí creo que se da el fenómeno de entre más poder, más posibilidad de impunidad. Sí creo que hay además estudios que te han medido que los que están con más poder económico, político, son normalmente los que no cumplen, así como los que están más A ver, nada abajo. más el porcentaje de sanciones que el secretario de Función Pública, ¿no?, ha ejercido, o sea, ha sancionado, pero el porcentaje de esas sanciones que se ha podido cobrar, o sea, realmente romper esa impunidad que el servidor público tuviera que realmente regresar ese dinero es menos de 1%. 1%. En ese sentido sería una medición de hay una impunidad. total impunidad. Claro. O sea, no, los servidores públicos, aunque los agarres, no tienen que pagar. Una Entonces, pregunta breve, pues, me interesa en particular la respuesta de John, pero... ¿Quieres la nuestra también? Sí, porque creo que es un poco más predecible. 3 de la mañana, alto, no pasa nadie. ¿Se lo pasan o se esperan? 3 de la mañana, una calle sin tránsito, en la Roma. Más bien la pregunta es, ¿vas a ser honesto o no? Bueno, en pues, televisión. no, bueno, es que nacional. déjame decírtelo de esta manera. El sistema me obliga a pasármelo, porque además tengo todo un entramado que no me garantiza La nada si me seguridad. quedo ahí. A Así ver, es. yo La seguridad. no el incentivo no sería me lo paso simplemente por pasarme el alto, sino a las 3 de la mañana yo sé que mi seguridad está en riesgo y me pasaría el Bueno, alto. suponte que estuvieras en una ciudad segura. No, bueno, No, es que depende. Mira, hay ciudades... Ya acabaste con tu ejemplo. Ya ves México. Hay ciudades en que hay una camarita abajo del semáforo que te saca una foto de tu placa si pasas el alto. Si ese es el caso, pues no lo paso. Pero en México, ¿qué harías? Bueno, Entonces igual está hay unos en hablando- México está también. hablando de enforcement, entonces enforcement por en supuesto. español. Claro. Pero si no pasa nada, y lo que dice Sabino es muy cierto también, hay otros factores, no podemos ver el semáforo como el único signo o parte del ambiente que existe en una situación inundada. Por supuesto sí lo paso. Pero yo me voy al punto que acaba de tocar Sabino, ¿no? Es decir, el contexto. Porque lo que estás diciendo es por qué me paso o no me paso la norma. ¿Por qué obedezco o no obedezco la norma? Pues por el contexto que existe. Si es un contexto de enorme inseguridad, en donde el cumplimiento de la norma no me va a traer absolutamente ningún beneficio, no tengo ni por qué considerarlo en mis costos. Yo no tengo dudas de que el presidente Calderón lo tiene como prioridad en su agenda. A mí, como ciudadana común y corriente, que los oigo hablar, sí me quedo preocupada en el cómo, porque, perdón que se los diga, no he oído un cómo concreto de cómo se van a sentar las partes a Te voy a decir negociar. uno sencillito y vas a ver cómo no lo van a hacer. ¿Por qué no le bajas 1.5% del PIB a los privilegios fiscales? 1.5. Y con ese 1.5 financias un programa de reforzamiento de los programas contra la pobreza, pagas las pensiones de las personas de la tercera edad, le metes a calidad educativa. O sea, si este gobierno no es capaz de contener un poco a los grupos fácticos con una medida de esa naturaleza, pues entonces la única forma que tendría de sacar ese dinero es cobrándole IVA a los alimentos y a las medicinas. Y en ese momento, bueno, pues entonces ya estamos en una posición que es exactamente lo contrario de lo que está queriendo la gente. Entonces,
todo esto es cuestión de dónde te quieres ubicar, pero hay fórmulas precisas, aunque ninguna sencilla. Todas tienen costo, todas implican correr riesgos, sí. Todas implican tomar una decisión política, pero se tiene que escoger. ¿Con quién vas a estar? ¿Con la protección de la impunidad y los privilegios? ¿O vas a estar con poner el Estado al servicio de las mayorías? Pero mire, incluso ahí hay un tema que es fundamental. Felipe Calderón estableció el eslogan del presidente del empleo. Si él no tiene el presupuesto, si él sigue atrapado por esa ley de déficit cero, tiene 80% comprometido. El 20% yo le llamo el tianguis de los gobernadores, para agua y para las carreteras. Y él no puede, por ley del actual gobierno, pasarse de ese déficit. Es decir, es una empresa que no se puede apalancar ni siquiera sanamente. Este es un país con un sistema capitalista que no tiene acumulación de capital. En el sexenio del presidente Zedillo, la proporción del ahorro que se invertía era el 25%. Era alrededor del 15% privado, 10% público. Insuficiente todavía, aunque crecíamos al 6% para dar el empleo. Este país necesita por lo menos el 30%. Hoy tenemos el 20% del ahorro inversión, de los cuales 16% es de iniciativa privada, subió un 1%, y el Estado bajó al 4%. Porque en este país, una inversión en infraestructura que haga el Estado es gasto, y eso está penado. Entonces, hay un esquema ahí de convergencias, porque finalmente, por eso digo yo que el presupuesto es columna vertebral del Estado. Es decir, ¿quién va a tomar las decisiones estratégicas de este país? Con todo respeto. ¿El subsecretario de Egresos? ¿El contador? ¿O la va a tomar el presidente de la empresa? No, pues tendría que tomarlo el presidente de la empresa. Y tiene que tener a su consejo de administración, perdón, ya me fui muy empresarial, tiene su consejo de administración, que es el Congreso. Me voy a tener que ir. Se nos acabó el tiempo, nomás, diputado Carrasco, un último comentario antes de que nos vayamos. Me parece que hay muchos comos, que ese es el fondo del debate. El fondo del debate es ponernos de acuerdo en qué tipo de medidas se requieren instrumentos, desde las que sugiere Manuel, hasta cómo resuelves el sistema de pensiones, cómo creces más rápido, cómo captas más inversión. El tema son los cómo, y me parece que esa es justo la discusión que no se ha dado en el país. No los objetivos como tal. No, los objetivos están claros. Esa es la discusión que tenemos que dar, y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. Okay. ¿Qué tan importante es que la ciudad sea un Estado para poder llegar a ese nivel de autonomía? Yo creo que hay que terminar el trabajo, si me permites. Yo veo que la ciudad está todavía en un punto intermedio entre un régimen de 1928 en adelante casi de ocupación. Hazte cuenta que nos ocuparon, nos dijeron ustedes, no derechos, no nada. Bueno, ni gobierno autónomo, es una dependencia federal. Al punto en el que estamos, que todavía es una, digamos, una tutela federal más allá de lo razonable. Incluso es una fuente de conflictos permanente y además es injusto para el ciudadano. Marcelo, a mí, hay que terminar. Para aterrizar este tema, ¿qué atribuciones tienen los otros 31 estados de la República que no tiene el Distrito Federal? Bueno, yo diría, mira, el problema de la deuda, por ejemplo, el hecho de que el Congreso pueda intentar o promover el desafuero del jefe de gobierno como si fuera un empleado federal. Ahí hay un problema de legitimidad originaria, ¿no? Si nosotros elegimos al jefe de gobierno, ¿por qué lo destituye otro órgano con otra representación? A eso me refiero cuando hablo de tutela. Y hay muchas materias en donde compartes campos difusos. ¿Seguridad? Por ejemplo, seguridad, que es uno muy importante. Cuando hicimos la reforma de la ley de la Secretaría de Seguridad Pública, hubo algunos diputados que decían, pues hay que promover una controversia constitucional para que el Distrito Federal no haga esto. Bueno, entonces hay que aclarar eso. ¿A quién le sirve ese estatus? A nosotros no nos sirve, a la Ciudad de México no le sirve, y no creo que tampoco al país. Y se hizo esencialmente para proteger al Ejecutivo Federal y sus poderes respecto a los de la ciudad. Entonces, creo que debemos terminar el trabajo, que quiere decir que tengamos derechos iguales, porque si no, habría que convenir que los ciudadanos del DF tienen derechos distintos por domicilio. Bueno, es un principio insostenible. Entonces, terminemos eso, que las facultades claramente sean para la jefatura de gobierno o bien para la Asamblea Legislativa, si estamos hablando de legislativo, y que podamos reorganizar el gobierno ya en lo que hace al propio territorio y funciones en el Distrito Federal. ¿Se puede o no se puede controlar el narcotráfico en México?
No es un problema de controlarlo, O sino de administrar. cómo se le va a hacer frente al problema, porque mientras siga siendo un conflicto de violencia, de aplicación de leyes y penar y construir más cárceles, es decir, para mí el problema es más de carácter sociológico, insisto, lo he subrayado desde mi primera intervención, es decir, el problema del narcotráfico tiene que abordarse desde distintas perspectivas para poder hacer frente en serio. Su solución para ti Porque si es de no- mediano y largo plazo. La solución es más bien de largo plazo, es decir, una sociedad que se articule, porque también se producen problemas de salud pública, es decir, tiene grandes efectos negativos en la sociedad, es decir, el crimen organizado que se deriva del narcotráfico, falsificación de documentos, robo de vehículos, secuestro, en fin, todo esto no le puedes hacer frente con policías y con intercepción de llamadas. Tiene que ser atacado de fondo en mediano y largo plazo a través de la recomposición de los valores dentro de la sociedad. Ese es el punto clave. Si un papá ve que su hijo se droga y cree que los maestros le van a resolver el problema o el policía, está equivocado. El papá o la mamá se tienen que meter en el problema de adicción de sus hijos. Ahí es donde se puede parar y debiera pararse el problema, en primera instancia. Okay. Pues la represión para mí es la última instancia siempre, y la represión no soluciona las cosas, ¿no? La represión lo que requiere es mucha inversión que se va como a un barril sin fondo mientras no haya inversión en la prevención. Tú preguntabas hace un momento que si se abatiría, yo digo se abarataría, porque en la medida que le quitas la prohibición, pues deja de ser tanto negocio. Estamos hablando, yo creo que es importante para el público que se escuche, estamos hablando exclusivamente de posible despenalización de drogas blandas, ¿no? O sea, de las más suaves, y que la tienen ya algunos países nórdicos. Pero, O sea, la marihuana. Estamos muy lejos nosotros de esto, ¿no? No la piedra, como dicen. Por lo que digo de tipo de país que somos, por nuestra vecindad, que es fatal, ¿no? Y finalmente porque no se le está dando la importancia que tiene la educación, la prevención, ¿no? Sino que todo se mete a las armas, al seguimiento, a la violencia, a combatir violencia con violencia. En fin, no veo yo por dónde se esté atacando correctamente este problema. Víctor. Claro, yo me sumaría a la reflexión que hace Pepe sobre la falta que haría, ¿no? Información, la falta que haría la prevención. En esto no se invierte mayor cosa, ¿no? Y por último, sí me gustaría reiterar esto, ¿no? En el aspecto meramente punitivo, lo que se tiene que hacer es desmontar esta enorme maquinaria del negocio del narcotráfico. Y para desmontar esa maquinaria es fundamental, digámoslo así, abatir el cerco de protección que está ligado a la corrupción que detentan estas organizaciones criminales, y también abatir las posibilidades que tienen todavía hoy, a pesar de que las leyes han sido modernizadas en ese sentido, para el blanqueo de dinero. Y creo que esos dos elementos fundamentales, la protección, que incluso llega a ámbitos del mayor nivel, y por otro lado el asunto que tiene que ver con el recurso económico, ¿no? Si se cortan esos dos elementos, creo que la maquinaria empezará. Es muy importante la trastocarse, participación, ¿no?, de la Secretaría de Hacienda. Claro, es muy importante la Secretaría de Hacienda y de diferentes ámbitos, claro, para abatir este problema serio del lavado de dinero que sigue existiendo, ¿no? Un mensaje al público, ¿qué deben de saber de este tema que no se haya mencionado o qué es lo más importante que ustedes le tendrán que comunicar? Si es un problema extendido, cuando alguien detecte un problema es necesario buscar ayuda. Podemos dar un teléfono, si nos lo permiten, que es el 01800-911-2000, servicio de orientación gratuita las 24 horas del día. Otra vez repítelo. 01800-911-2000. Bueno, que el consumo de alcohol a nivel excesivo es un problema generalizado, un problema que ocurre en todo el mundo. Es importante que la población se informe. Pocas personas saben, por ejemplo, que un consumo excesivo significa más de 3 copas por ocasión, lo cual puede poner a riesgo el hígado si sistemáticamente se consume a lo largo de un tiempo esta sustancia. O sea que por salida a cenar, bailar, etcétera, no más de 3 copas. Si lo tomas diario, más de 3 copas durante varios años, expones al hígado a sufrir graves efectos. Que dependerá de cómo te alimentas, de tu calidad de vida, porque eso pasa por muchas otras variables, ¿no? Bueno, pero eso es un dato de la Organización Mundial de la Salud, recomendación. Y también quiero decir que corren más riesgo de morir y de tener depresiones los abstemios que los que beben con moderación. Quiere decir que beber con moderación es bueno para la calidad de vida. Beber
no cualquier alcohol. Que es el caso del vino, ¿no? Para las Sí, comidas, por ejemplo. y que es como todo, hay que tratar de comer con calidad, beber cosas de calidad, ver qué nos metemos en nuestro cuerpo en cantidad y en calidad. Igual que con la gente que nos llevamos, tener buenas amistades, buenas conversaciones, leer buenos libros, que nuestra vida sea de calidad, no de cantidad. O sea, el consejo de Aide es beber caro es mejor. No, porque tenemos cerveza muy buena en México y hay vinos buenos, pero y matizando esto con ejercicio, con buenos alimentos y que no tienen que ser caros. Una rica torta es mejor que una comida chatarra. ¿Cuánto vale una arma en el mercado negro? Una pistola como la que tenemos aquí. Puede variar mucho. Algo como lo que tenemos aquí. No sé, digamos, la última vez que fui. Ese no es tu negocio. Pueden ser... siempre hay muchas variables, pero se pueden conseguir este tipo de armas por mucho menos de 1,000 pesos. ¿Menos de 1,000 pesos? Yo checaba en el Mercado Libre, en el sitio del internet, y se puede comprar una arma de 9 milímetros por $45. Sí. Y obviamente sube, ¿no? Pero eso fue lo más barato que encontré. ¿Esto es en Estados Unidos aquí? No, es un sitio de internet. Mercado Libre. Pero se puede poner aquí www.mercadolibre.com. Pero se te hacen dólares. Sí, pero ahí tenemos un problema, ¿no? Porque para empezar son armas, digamos, ya aquí es una cosa así por un medio legal, como puede ser este portal, pues bastante serio, porque estamos hablando de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, calibre 9 milímetros, claro. Sí, entonces ahí tenemos una cuestión bastante seria, pero digamos que hay muchas implicaciones aquí. Y no nomás el precio en cuanto a facilidad. Yo ahorita quiero una pistola, ¿qué tan rápido la consigo? No, pues como si nada, ¿no? Hay ámbitos en los que se puede conseguir realmente fácil, o incluso hasta se pueda, digamos que alquilar también. ¿Se alquilan pistolas? Sí. ¿Para hacer trabajos y luego regresarlas? Pues sí. Sí, hay armas hechizas, armas de úsese y tírese también. ¿Qué quiere decir un arma hechiza, Héctor? Armas casi de fabricación casera, que puedan servir a lo mejor para un solo disparo, digamos. Pero bueno, digamos que con eso es suficiente para causar daño. ¿Eso es común? ¿Armas hechizas? Digamos que no es tan común, digamos, en la medida en que existe toda esta otra variedad de armas. Y ya les digo, o sea, ¿cuántas veces hay casos así de allanamientos, de robos a domicilio y que había un arma ahí? O sea, es tan común eso y es un arma que va a circular justamente. El ladrón se la lleva, exactamente, la va a revender. Sí, y que la utilizará para sus otras fechorías. Entonces, ese es parte de este problema. Y entonces, realmente aquí tenemos un problema de lagunas tremendas. La información es vital, que haya realmente una muy buena radiografía en la medida de lo posible de la situación de las armas entre civiles. ¿A los y las sexoservidoras les conviene o no regularizar su labor? Pues sí, claro que sí nos conviene. Sí nos conviene porque así ya no seríamos acosadas por nadie, principalmente por las autoridades, ni por la propia gente, ¿no? Por la ciudadanía. Pues yo creo que no les conviene de ninguna manera. Si ahorita le están pagando al policía de barrio que está cuidando, ¿sí? Y le tienen que pagar una mochada. Si le tienen que pagar otra mochada al padrote, perdón la palabra, pero es al lenón, ¿sí? Y todavía le van a tener que pagar al líder sindical por pertenecer al sindicato. Y aparte van a tener que pagar impuestos. ¿No han pensado que si ahorita pagan dos tipos de fianzas o dos tipos de tarifas, después van a terminar pagando 4? Que sería el impuesto y el pertenecer a un sindicato. Exactamente, y al sindicalismo. Ok. No, yo sí creo que regular va a beneficiar inmensamente, va a conseguir protección. Los lugares en donde se ha regulado ven la responsabilidad de los clientes, ¿no? Yo discrepo de que todas las trabajadoras sexuales sean pobres. Son pobres básicamente las que trabajan en la calle, pero en locales cerrados y en departamentos de lujo y las call girls, el trabajo sexual está repartido según las clases sociales. Y a quienes les va mejor son, como siempre, a las de las clases altas.
precisamente a las trabajadoras en la calle es a las que va a beneficiar muchísimo la regulación. A lo mejor a las de las clases altas tener que pagar impuestos, como tampoco pagan impuestos las clases altas que no hacen trabajo sexual, lo van a poder evadir. Pero yo creo que a la trabajadora de la calle, saber que va a tener derechos, que va a tener protección, que el policía no va a poder venir a extorsionarla. Y bueno, habrá que buscar una regulación que vaya gradualmente poniendo orden. Insisto, no podemos traernos el modelo de Canadá, que es espléndido, de un día para otro a México, pero el hecho, por ejemplo, de que se les permita unirse para trabajar en locales cerrados, yo creo que eso sería un primer paso fundamental. Definitivamente está ligada con la pregunta anterior. Cuando yo digo el reconocimiento de la calidad de trabajadores, esto implica el que tengan derechos y obligaciones, como lo ha dicho Carmen, y en efecto, coincidiendo con Marta, es las clases más desprotegidas las que tienen la necesidad de contar con esa protección. El trabajo sexual es muy duro, es uno de los más duros, de las actividades más duras del ser humano. La salud está en constante riesgo. Gaby, ¿tú crees que, bueno, obviamente la comunidad gay ha llegado a integrarse a la sociedad de consumo, o sea, son parte importante de la sociedad de consumo? ¿Tú crees que esta integración también se traduce a otros ámbitos de la vida? Un poco lo que mencionaba Antonio, o todavía no. Mira, lo que hemos visto también en otros estudios es que los jóvenes actualmente son mucho más tolerantes. La sociedad en general está mucho más abierta a tolerar no solo diferencias en cuanto a lo sexual, sino diferencias en cuanto a lo social, en cuanto a lo religioso, en cuanto a muchas cosas. Están mucho más abiertos, mucho más tolerantes que lo que podrían ser adultos de tal vez 40 años en adelante, que sí era una sociedad mucho más cerrada, que aunque ellos fueran muchas veces homosexuales, criticaban muchísimo a los otros homosexuales porque socialmente no había el permiso del tema, no había el permiso de hablar de eso. Incluso yo te diría que en los hombres ahorita hay más permiso social, hay mucho más aceptación, hay menos en las mujeres, menos en las lesbianas. ¿Por qué crees que es esto, Gaby? O sea, ¿por qué crees que la sociedad lésbica se admite menos que la comunidad gay? Mira, en general por nuestra educación, las mujeres han sido mucho más... ¿Educación más conservadora? Mucho más conservadora, menos permiso a hablar abiertamente sobre sexo, por ejemplo. Ellas esperan antes, ahora ya no, pero las mujeres esperaban a que el hombre la conquistara y era el hombre el que decía y ella era más bien pues, receptora y tenía que esperar a que la sacaran a bailar y a que se le declararan, etcétera, etcétera. Ahorita ya ha cambiado mucho, pero aún así las mujeres cambió mucho desde que apareció Internet, por ejemplo. Les decía hace un ratito que muchas niñas y muchas mujeres que a veces se sentían diferentes, la comunicación, los periódicos, las revistas en general hablan mucho más de los hombres homosexuales. Una niña, una jovencita que se empieza a sentir diferente, que siente que le gusta a la otra niña, que se siente que no es igual que sus amigas, antes no había un espacio. No se atrevía a preguntar eso a la mamá y si se lo decía a la mamá pues le podría contestar cualquier cosa. Sin embargo, cuando se abrió Internet, yo diría que ese fue el inicio de una apertura más hacia las mujeres. Pero socialmente todavía hay menos apertura y menos permiso. Aunque el mercado se supone que es casi 50-50. O sea, 50% gay, 50% mujeres y lesbianas y 50% homosexuales. Sí. ¿Qué opinas, Fátima y Alejandra, del nuevo papel que tienen los medios de comunicación como tribunales de justicia, en donde se van y se exponen las pruebas judiciales para enjuiciar a la gente? Me parece un exceso ahí. Yo creo que para eso hay poder legislativo, hay poder judicial, ¿no? Que en nuestro país también está creciendo, está tomando fuerza. Me parece terrible el veredicto de los medios ante apenas un pequeño asomo de un dato ahí minúsculo, no hay evidencias contundentes, no hay seguimiento y de repente siente uno como ciudadano que están apropiándose del papel del Poder Judicial. Es, de nuevo, el asunto del vacío de poder, ¿no? Absolutamente. Yo coincido, es, digamos, la parte más grave del vacío de poder. Porque si hemos sentido un vacío de poder en el Ejecutivo o en el Legislativo, lo más grave es que ya la televisión sea también el Poder Judicial, pero sin la responsabilidad, digamos, de un análisis mayor, ¿no? Y también todo este fenómeno de ¿cómo dicen?, de las filtraciones,
Sí. No, como que, ¿qué es eso de las filtraciones? ¿No? Entonces, eso para mí no lo atribuyo ni bien ni mal a las televisoras. Lo veo como un fenómeno de un problema grande de la sociedad. Y por eso yo sí creo que no todo Pero ese... las televisoras no deberían de no sacar esa información hasta que no hubiera un juicio de por medio, o sea, que se viera que la persona enjuiciada que teniendo los videos de los videoescándalos no la sacara. Eso no existe. Eso no existe. O sea, tú no puedes pedirle a la televisora lo imposible. Las televisoras son, comunicadores y son negocios y son... Vamos, no le pidas a una lo que no le corresponde. Le corresponde al Estado actuar de otra manera, ¿no? Sin campaña presidencial, sin los recursos que ahora tuvo el PRD, sin el apoyo de los gobiernos, tuvimos 97 diputados contra 52 que se tuvieron en el periodo de Amalia García. Ahora se tienen 127 con campaña presidencial y con un López Obrador de por medio, se aumentaron 30 diputados. No es la primera vez que el PRD es segunda fuerza en el Congreso, lo fue en el 97, que fue otro gran momento de la izquierda mexicana, porque no solo se coloca como segunda fuerza en el Congreso, sino que se gana el gobierno del Distrito Federal, la principal plaza política que tiene la izquierda, o tenía, a mi juicio a partir del 5 de diciembre va a dejar de tenerla, pero la principal plaza política se gana en el 97 con segundo lugar en el Congreso. Es decir, y en el 88 la izquierda, pues bueno, se reconoció como el 30%, 4 puntos abajo de lo que ahora se le reconoció a López Obrador, con todo lo que pasó en el 88. Entonces, ha habido momentos de construcción muy importantes de la izquierda y su origen es muy diverso. Y esta izquierda que está en el PRD, hay quienes son partidarios de las libertades, de la perspectiva de género, de la igualdad, de la diversidad, pero esas voces en esta campaña no tuvieron fuerza, no estuvieron en la agenda. Eso hay que reconocerlo muy... No estuvo esta visión. Estuvo en la agenda, predominó la visión de los que les habló el cardenal Norberto Rivera para pedirles que no se aprobara la ley de convivencia y no se aprobó en la Asamblea. Es como si a mí, siendo jefa de gobierno, que me habló también, ¿verdad?, me hubiera impuesto el cardenal que no se aprobara la ley Robles sobre el aborto. Es decir, ahí es donde se refleja si realmente eres izquierda.